Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, le damos la bienvenida y un par de palabras nada más para dar paso realmente a los que saben y nos van a expresar sobre las cosas que nos vienen a contar. Tres cositas pequeñas. La primera, la alegría realmente de encontrar esta sala así, llena, todos ustedes, para venir a compartir la tarea de estos dos conferencistas profesionales de primera línea. Digo que una alegría porque el esfuerzo que se hace para determinadas cantidades de personas es lo mismo si lo compartimos entre muchas más, que es lo que está sucediendo ahora. El esfuerzo para ellos prácticamente es el mismo, pero la posibilidad de compartir la capacitación y compartir la sapiencia de alguna manera es importante para lograr beneficios para todos, tal sea arquitectos, matriculados, alumnos, docentes, digamos, todo el conjunto de los arquitectos y los amigos están hoy aquí presentes. La segunda cosa es la satisfacción por tratar estos temas, porque tiene que ver con esto que planteamos siempre en nuestro plan de acción. Es un eje fundamental el tema de la capacitación, y entonces esto de insistir en mejorar el nivel de cada uno de nosotros en cuanto a la teoría y a la práctica, a cómo se proyecta y cómo se construye y cómo ambas cosas se complementan luego en una realidad que puede ser adversa, pero que si tenemos herramientas para llevarlas adelante, el resultado seguramente va a ser mejor. Por eso digo, esto de seguir con los matriculados en el tema de la capacitación es uno de los objetivos importantes, y estamos esforzándonos para que eso, aún en tiempos difíciles, sea una herramienta más para salir y dar soluciones desde la arquitectura, que es nuestro quehacer diario, de mejor calidad, y ante los desafíos más grandes, dar soluciones también a los problemas más diversos. Y en tercer lugar, obviamente, el agradecimiento a lo que decía, dos arquitectos de primera línea. Ya hablamos de Mariano Clusellas, de Buenos Aires, Argentina, y hablamos de José Cubilla, de Asunción, Paraguay, que viene también de la hermana del hermano país a compartir esta situación con todos nosotros. El agradecimiento, y lo digo así nada más en dos palabras porque ya lo van a presentar como corresponde a cada uno de ellos, quien ha coordinado esta actividad, porque ya ha hecho con el colegio otro tipo de actividad de este mismo tenor, y los resultados realmente, si ustedes nos permiten, para nosotros han sido realmente positivos. Por eso queríamos repetir la experiencia para brindarle esta situación a todos ustedes. Estoy hablando también de coordina la situación, que es docente, pero además también es profesional completo, porque sabe de teoría y sabe de construir. Estamos hablando de Eugenio Fernández, quien va a ponerlos al tanto de lo que van a desarrollar los dos conferencistas. Así que yo, sin más palabras, nuevamente agradecerles la presencia de todos ustedes, darles las bienvenidas, porque creo que vamos a pasar una buena jornada, que saldremos de aquí satisfechos y con alguna sapiencia más, aunque sea poquitita, para ir incrementando esto que decimos en nuestro ejercicio profesional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hola. Bueno, yo también voy a intentar ser lo más breve posible, porque creo que lo que todos esperamos es la palabra de Mariano y de José. Pero por supuesto que ver este auditorio lleno llena el corazón de alegría, ver colegas, estudiantes y compañeros docentes es importante para la satisfacción de todos, en realidad, ¿no? Cuando el colegio me convocó a armar el ciclo,
y buscaba cuál era el tema convocante. No tuve mucho que pensar porque vengo siguiendo una línea de hace unos años que venimos organizando, por ejemplo, conversaciones entre la Pampa y el mar. Y entonces pensé en que esa cuestión del paisaje teníamos que ampliarla un poco, que tratar de mirar el contexto en otros términos, en términos más amplios, no quedarnos a veces con esa visión que tenemos solo de un sitio, de un lugar, de un paisaje como en términos fotográficos, sino tratar de profundizar las otras dimensiones que tiene el contexto. Y desde ahí veía como que había una oportunidad de pensar. Y ni bien definí eso, automáticamente pensé en estos dos arquitectos que están sentados acá, que me parecía que iban a representar fantástica esta línea. Yo había escrito algo que seguramente recibieron por mail, por el colegio, donde básicamente lo que intentaba era reflexionar sobre este concepto de contexto como un concepto mucho más amplio, inclusivo, impreciso e indeterminado, y que esa dimensión física del espacio a la que solemos reducir a veces este concepto, hay que agregarle las dimensiones simbólicas, la temporal, la historia, la socioproductiva, y entonces el contexto pasa a ser una construcción, además de individual, colectiva. Y cuando proyectamos una obra, también proyectamos ese contexto. Pero la obra no como el resultado de un contexto que nos atraviesa y que como proyectistas también seleccionamos, sino el contexto como una instancia a ser superada. Y en este sentido, y cierro con esto, me gustó mucho una frase de Pablo Stulbarg, que dice: pensar contextualmente requiere problematizar el estatuto de nuestra mirada. En términos borgianos, exige desacostumbrarnos a ver el contexto que estamos acostumbrados a ver. Y por eso están aquí José y Mariano. Brevemente, como para completar el currículum de Mariano, que es egresado de la UBA, y ha trabajado con diversos colegas asociados y en forma independiente, y su trabajo profesional está enfocado en proyectos de mediana escala, en enclaves urbanos, suburbanos, rurales, en Argentina y Uruguay. Ha publicado libros, revistas. Desde 2016 forma parte de la Dirección de Arquitectura del Gobierno de la Ciudad. Es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Ditela. Ha sido profesor de proyecto de construcción, crítico invitado. Ha participado en exposiciones, conferencias en la Universidad de Buenos Aires, Rosario, La Plata, en la Uniriter de Porto Alegre, en la Houston University, en Santiago de Chile, en la UFLO, en Córdoba, en Madrid, en Barcelona. No sigo. Y no hay mucho más. Y José, que también tiene un currículum enorme. Tengo que decirles que cuando empecé la conversación con él, estaba en Venecia, dando clases en Venecia, así que podría casi terminar ahí en la Bienal, pero José fue arquitecto de las Américas 2016, premio otorgado por la, ¿cómo es que se llama esta, José? La Federación Panamericana, ¿no? Finalista del premio Mies por su edificio San Francisco. Ha sido premiado en la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo por la Casa del Pescador en Villa Florida. En el año 2011 recibió el Premio Nacional de Arquitectura Emergente y su obra ha sido publicada en numerosísimas revistas
y es profesor invitado también en muchas escuelas de arquitectura. Así que, bueno, nuevamente gracias a ustedes y sobre todo gracias a ellos, porque en este contexto en el que nosotros estamos, recibir la participación desinteresada de dos arquitectos y profesores viniendo de Buenos Aires y viniendo de Santiago, 12 horas de viaje, ya eso solo habla de la gran vocación por compartir sus ideas, por estar con nosotros aquí para debatirlas. Así que muchísimas gracias. Hola. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Eugenio, al colegio, Dani, por la invitación. Me pone muy feliz ver tanta gente y bueno, vamos a intentar cumplir un poco con las expectativas, ¿verdad? De poder contarles un poco algunas historias construidas. Estoy muy feliz de estar aquí. Siempre me encanta venir a Argentina, visité muchas veces. Para nosotros que somos mediterráneos, ver el mar, nos da ganas de ir a tirarnos un rato y salir, porque realmente siempre estamos como distanciados de esa maravilla que ustedes están cotidianamente en contacto. Bueno, entonces, bueno, sin más voy a un poco presentarles algunos trabajos y este tema del contexto, sí, pude incluir algunas fotos más que tienen que ver un poco con de donde yo provengo, para entender un poco algunas cuestiones que quiero compartir con ustedes, o sea, dividir un poco esta conversación en dos partes y, bueno, tratar de contar esto de la forma más amena posible. No quiero alargar tanto, entonces vamos a empezar un poco con algunas palabras. A mí me parece muy importante contarles, ¿verdad? Nosotros somos bilingües y los paraguayos siempre estamos en un poco en este mundo o esta cosmovisión guaranítica que cotidianamente nos influye en muchas cuestiones, ¿verdad? Y bueno, hay como estas palabras, me parece muy interesante compartir con ustedes para poder ir a medida que vamos mostrando imágenes van a interpretar estos conceptos. El I, que realmente nosotros decimos en guaraní, significa agua. El P significa zócalo o tierra. El tecó es una palabra maravillosa, significa espíritu, ser, alma. Y el saludo paraguayo cotidiano tiene que ver con el mbaetecó. El saludo del hola, ¿cómo estás? Es cómo está tu espíritu, cómo está tu ser, cómo está tu alma. Entonces me parece esa palabra es muy importante para pasar después a otras palabras que me parecen interesantes como el ibirá. El ibirá que ustedes dicen ibirá, ¿verdad? Nosotros el tiene otra pronunciación más nasal. Explica un poco lo que es el árbol, un poco lo que es un concepto que más viene que el árbol. Quiero contarles un poco este concepto de la reciprocidad en nuestro ser, en nuestra forma de vivir, en el compartir con el otro, el tereré, el mate frío. El ibirá tiene unos componentes que tienen que ver con el que es el agua, el que es tierra, y el árbol como un producto de esa tierra. O sea, cuando pensamos un poco en el territorio o en algunas cuestiones, siempre el árbol es el resultado de un lugar que tiene agua. O sea, la cosmovisión guaranítica intenta entender de que tenemos que preservar la tierra que tiene agua, entonces el producto es el árbol. O sea, eso significa ibirá, simplemente árbol. Y Ambapú un poco, se extiende un poco más a una idea que termino la charla con una experiencia en México, que era una especie de instalación que me invitaron los amigos de Liga en los jardines de Barragán,
en donde, bueno, explicar un poco esta cosmovisión desde un hecho, que no quería que sea simplemente escultórico, artístico, sino que explique esta cosmovisión de una pieza arquitectónica, y habla un poco de el ambá, que es la bóveda, y el ambapú significa un poco esa idea de que cómo tenemos que cuidar la tierra para que exista una atmósfera, esa atmósfera que deseamos para vivir mejor. Entonces estas 5 palabras un poco van a ser un poco el hilo conductor de toda esta conversación. Y bueno, primeramente ubicarnos geográficamente. Evidentemente, acá podemos ver cómo, bueno, acá puedo manejar también el mouse, ¿verdad? Sí, me parece que es más fácil. En donde nuestra situación geográfica de aislamiento, por un lado, hizo que, bueno, evidentemente muchas cosas se preserven, ¿verdad? Aunque estuvimos aislados, pero muchas cosas se consolidaron, ¿verdad? Esa idea de un poco de estar en un lugar, en una tierra rodeado de tierra, realmente, ¿verdad? O sea, como una isla, pero de tierra, pero que al mismo tiempo explica un poco, aquí podemos ver, yo agregaría que flotamos sobre agua, porque hay 2 regiones que son totalmente antagónicas en Paraguay, que tiene que ver con esta línea, que es el río Paraguay, que viene del Mato Grosso y sale al Río de la Plata. Esto divide en la región oriental y la región en la región oriental y la occidental, que ahí explica un poco que el 40% de la población paraguaya vive en la región oriental, que es un lugar verde, es el paraíso, el Osupite en guaraní, es el ombligo del mundo. De hecho, Paraguay significa, es el origen del mar, el lugar donde se origina el mar. Desde el centro de Sudamérica supuestamente se origina, es como un manantial. Pero la zona occidental es el 60% del territorio paraguayo y realmente tiene solamente el 10% de la población. Realmente es un mar verde, es un infierno verde, un poco árido en ciertas regiones y menos cerca de los ríos, evidentemente un poco más húmedo. Pero un poco para entender, también tenemos una situación, un clima subtropical, un clima que es bastante particular para la construcción, porque todo late, es como que hay una increíble diferencia de coeficiente de dilatación en todos los materiales. Entonces, para pasar rápidamente, mostrar un poco unas imágenes de Paraguay y bueno, un paseo, a mí me parece muy interesante, un poco más preocupado por esta especie de figura en donde aparece un poco todos estos temas que nos convoca a nosotros, ¿verdad? En la construcción, en el transporte, en la industria, y cómo afecta un poco todo lo que hacemos en los lugares. Entonces, para mí, más preocupado por nuestro rol es nuestro papel, no solamente en el futuro, sino en el presente, desde nuestros hechos, los hechos en sí. Entonces, ¿cuál es la vigencia de nuestro oficio, verdad? O sea, es un poco la pregunta que siempre hacemos cuando hacemos algo. Siempre creo que todo hecho privado siempre es público, o sea, como estuvo hablando Eugenio, ¿verdad? Bueno, esto un poco Asunción cuando se crea como fuerte, porque Asunción realmente se lo denomina la madre de ciudades, porque de Asunción se funda Buenos Aires, etc. Y se genera como un fuerte. Y fíjense un poco cómo eran las implantaciones. Estas son cosas que me parecen muy interesantes, porque entender el territorio, entender un poco todos estos aspectos biofísicos, que a veces todas estas capas que existen en los terrenos o en los suelos, a veces nosotros borramos todas estas capas, a veces con hechos o con implantaciones que vienen de afuera aparecen como huellas nuevas o capas nuevas que realmente no ven lo que sucede en el territorio. Justamente un gran referente nuestro, que Rafa Iglesias, hablaba un poco de eso, que somos más geográficos que históricos de repente. Y bueno, esto es un poco Asunción ahora. Ese pequeño bosquejo era un poco esta punta de Asunción. Y bueno, Asunción es como todas las ciudades latinoamericanas que van como creciendo de una forma desordenada en base a una malísima planificación. Y bueno, esa trama fue desapareciendo con el tiempo y bueno, y aparecen como modelos prestados que están funcionando muy mal.
Pero tenemos otras cosas que son increíbles. El agua, que no lo vemos muchas veces como recurso, sino como un problema, siempre estuvo ahí, siempre. Esta visión de Asunción desde el Chaco y la visión de Asunción, la inversa, un poco vemos el gran vacío que es el Chaco, que es un gran mar verde. Y estos espacios, carandaús o palmeras y palmas, esta belleza verde, es un poco el aura que tenemos nosotros, que de repente vamos un poco perdiendo. Entonces, bueno, simplemente contarles un poco los maravillosos lugares que tenemos en todos nuestros territorios y las diferentes situaciones que tienen que ver con el agua, con los pantanos del sur, o con los lagos, los arroyos, los riachuelos, que generalmente están más en la región oriental, ¿verdad? La región, vamos a decir, debajo del Chaco. Esta intensidad de los lugares un poco es lo que me interesa, cómo podemos prestar atención, cuáles son sus condiciones, ¿verdad? El Gran Chaco, por ejemplo, aparece totalmente lo contrario, aparece una especie de un lugar árido, un vacío enorme, que tiene otras cosas, ¿verdad? Un poco este mundo, esta conexión con el universo, que uno puede interpretar como los pueblos originarios no se perdían, ¿verdad? Porque uno estaba conectado con esta luz natural maravillosa, ¿verdad? Pero aquí es donde me parece interesante un poco comentarles algunas cosas que vamos a empezar ya entrando en las obras. Estos son los últimos silvícolas que tenemos nosotros en el Gran Chaco, son los ayoreos, no son guaraníes, y ellos dentro de este gran infierno verde pudieron vivir y pueden vivir en base a algunas cuestiones que son muy elementales. O sea, voy a hablar de cosas muy obvias de repente, como la utilización. Aquí están como ellos empiezan a armar algunos refugios usando la madera que tienen alrededor, armar una excavación para tapar los poros que existen entre esas juntas, y con el mismo verde que existe en el lugar, empiezan a generar este refugio que en un lugar donde hace 45 grados bajo la sombra, tienen un lugar mucho más fresco. Aquí también podemos ver el pamoy, que es una especie de cinto, que tuvimos una vez la visita de Alejandro Aravena hace muchos años, que quedó totalmente en shock cuando entendió que la síntesis de la silla no era simplemente 3 palitos, como dijo a un niño, sino era una sola línea, que era un círculo. Ese círculo hecho con los caraguatá o las plantas del lugar era una especie de cinto que te ayudaba a sentarte, pero al mismo tiempo era una herramienta para bajar la miel, y al mismo tiempo era una herramienta para llevar al crío, al hijo, o llevar el animal que uno caza. O sea, un elemento tan simple, tan sencillo, que puede tener tantas funciones. Entonces siempre digo, si nosotros pensamos la arquitectura como el pamoy, el mundo estaría salvado, ¿verdad? Son cosas que de repente son interesantes compartir, ¿verdad? Bueno, hoy día esta idea, estos espacios vernaculares, que a mí me parece muy interesante porque tiene ese grado de humanidad, esa sabiduría que milenaria, vamos a decir, de muchos años, y porque tienen el dominio del contacto con el sitio. Ellos pueden vislumbrar muchas cosas que a veces nosotros de repente queremos copiar otras cosas y de repente nos podemos ver cosas que están frente a nuestros ojos, ¿verdad? Que tienen mucho más sentido, ¿verdad? Me interesa justamente eso porque tiene que ver un poco con esa lógica de lo obvio, ¿verdad? O sea, un poco de ese sentido. La palabra coñone me parece increíble porque ellos llaman al hombre blanco coñone, porque van perdiendo sus lugares, por supuesto el avance de la soja, la ganadería, etc. Y coñone significa hombres que hacen cosas sin sentido. O sea, es interesante porque ellos no pueden entender cómo podemos echar bosques, cómo podemos hacer desaparecer toda esa vida. Por supuesto, toda la artesanía, lo artesanal, los tejidos, la urdimbre, esa sabiduría que está incorporado, aparece un poco, es algo que tenemos que me parece simplemente importante contar. Bueno, esta evolución, esta amalgama hispano-guaranítica tiene que ver un poco con ese aislamiento de Asunción cuando Pizarro llega a Perú, queda abandonado a su suerte, la civilización queda siempre en Montevideo, Buenos Aires o creo que Río de Janeiro,
Y bueno, los guaraníes se mezclan con los españoles y hacen familia, o sea, aparece el mestizaje y aparece una incorporación de tecnología lógica española que empieza a mezclarse y aparecen cosas que funcionan muy bien. O sea, evidentemente hay que poner a prueba ciertas tecnologías, hay que entender ciertas cuestiones que hacen que uno pueda, que ciertos lugares puedan mejorar. En este caso, esta es la amalgama. Tenemos el Guazú de los indígenas, que trabaja un poco con esta idea de las ventilaciones cruzadas, del uso de la humedad como un plus. Y esto es de 1729, un dibujo que aparece un poco esta idea de las ventilaciones cruzadas, el Culata Yobay, y eso era de 1729. Y esto es desde del 2012, o sea, hay algunas cuestiones que se van repitiendo, que se van como recreando nuevamente, en donde se incorporan cuestiones que tienen que ver con el control del clima, con esto se llama el corredor Yeré, donde se produce el remolino, son las galerías. Entonces, es una fórmula perfecta, porque viene el viento norte, uno se va al otro lado, o uno se esconde de la lluvia en cualquier punto. Bueno, la visita a Le Corbusier en 1929, a mí me parece muy interesante este dibujo, porque empieza a contar un poco lo que ve, ¿verdad? Un poco esa tierra colorada, el horizonte, el paisaje, pequeñas viviendas. Y bueno, él inauguraba un vuelo Buenos Aires-Asunción, después de su visita a Buenos Aires, y aparece un poco esta idea de entender los colores, esos colores que están impregnados en todos lados. Y estos dibujos, bueno, acá podemos ver el aura de Asunción, un aura que tiene que ver con lo natural, esos colores, esas plantas, esas texturas, que de repente queremos, vamos a decir, a veces nos olvidamos, ¿verdad? Tenemos en nuestro alcance. Bueno, el TECO tiene que ver un poco con esos aspectos socioculturales. Por ejemplo, bueno, en este caso, el compartir, ¿verdad? Esto es un regalo de unos artesanos cerámicos de una ciudad del interior de Paraguay, en donde me regalan estos recipientes de cerámica, pero a mí me llamaba la atención este pequeño punto, ¿verdad? Esta pequeña deformación. Y esa pequeña deformación es un detalle importante, porque cuando suda el recipiente, esto se te resbala. Y ese pequeño elemento, esa pequeña imperfección a veces es necesaria. A veces estamos siempre buscando la perfección y nos volvemos histéricos por todas las cuestiones del diseño, y hay veces hay cuestiones que son interesantes. Esa imperfección también forma parte. Entonces, me parece que esas pequeñas cosas que pueden sumar. Acá tenemos, evidentemente, la búsqueda de la sombra en un infierno como Asunción. Es un lugar muy húmedo, con muchas variaciones. Lo típico es siempre estar bajo una sombra, ¿verdad? O de repente un árbol que genera esta sombra. Esto es un oasis para nosotros. Caminar 200 metros en este lugar, esto es un pueblo del interior de Paraguay donde es de piedra, donde desaparece la piedra y aparece este árbol. Realmente, esto, si fuese un asfalto o fuese un cemento, sería un infierno, pero de todas maneras ese es un oasis. Imagínense si sacamos ese árbol. Son esas cosas muy, muy sencillas. Por supuesto, en Paraguay existe este problema, la diferencia de clases, los años de corrupción, la diferencia de clases, pero también existen, el único problema que tenemos nosotros tenemos tsunami, no tenemos terremotos, no tenemos nada, pero tenemos un problema del agua en el río Paraguay. Es como que sube 2 o 3 metros y nos volvemos todos locos. Pero la gente no espera al Estado que resuelva los problemas, simplemente ya resuelve construir sus lugares esperando que suba el agua. Entonces hay como soluciones espontáneas. Las galerías, los lugares, los espacios intermedios en donde se usa para trabajar, para recorrer. Las iglesias franciscanas, la iglesia como un punto central en la plaza, no está al borde, está en el centro, muy austera. Esta es la iglesia Yaguarón, y toda esa maravilla del barroco del interior, esa sorpresa, ese plus del interior. O otros hechos muy interesantes como la manera con la visita del Papa a Asunción, la idea de poder desde el costo de un iPhone. El iPhone, no sé cuánto sale, creo, lo que salía era un poco vamos a decir, ¿cómo se llama? Este mural,
tenía un poco que ver con lo que la gente recogía y firmaba para el Papa, y un artista convoca un poco a la gente para construir esto, y 1 hectárea de maíz empezó a armar un poco estas cuestiones, ¿verdad? Estos altares, etcétera. O sea, desde el alimento mismo, de lo que produce la tierra, empieza a generar una posibilidad de hacer arte, podemos estar de acuerdo o no con el diseño, pero realmente el hecho desde cero, vamos a decir, una economía de un país pobre, me parece que tenía mucho sentido. El nivel tiene que ver un poco con esa búsqueda, ¿verdad? De cómo podemos reincorporar algo que tenemos a nuestro alcance. Bueno, acá vamos a empezar a contar un poco esta maravilla que tenemos los americanos, que tiene que ver con nuestros materiales, nuestras piedras, nuestros grandes maestros, los maestros constructores, los artesanos, todo lo que produce la tierra que podemos nosotros incorporar con buenos proyectos, con buenas ideas. O sea, nuestro arraigo con la tierra es ancestral, ¿verdad? Ese contacto con el material y el trabajo de los maestros a mí me parece muy interesante. Yo convivo con ellos, yo construyo mis proyectos. O sea, yo soy constructor y tengo mi oficina, pero también una oficina de construcción. Y a mí me parece muy interesante esta idea de entender los materiales, cómo podemos dominar, comprenderlos, aprender de estos maestros, y a partir de esta materia generar geometría, generar posibilidades, y sobre todo cómo puede cerrar el círculo, en el sentido de que nosotros a estos artesanos les damos la posibilidad de ganar dinero, ¿verdad? De distribuir dinero, de que queden en sus lugares, que son siempre fuera de Asunción, y podemos crear cosas maravillosas a un costo ínfimo. Y bueno, ese dominio del material, esas características del material es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y cómo podemos transformar los sitios con esta idea. Por supuesto, los grandes constructores aparecen enseñándonos un poco. A veces damos un dibujo y el maestro te resuelve mucho mejor lo que uno dibuja. Estamos muy acostumbrados a dar un dibujo y que construyan, pero a veces ese ida y vuelta hace que nosotros podamos empezar a trabajar algunas piezas, algunas ideas de captar el viento, de usar estas juntas, etcétera. Por supuesto, todo este problema que tenemos hoy, ¿verdad? Ya para terminar con esta introducción, tiene que ver un poco con este deterioro ambiental increíble de todo este mundo de la soja, de la ganadería, y increíbles árboles que están desapareciendo. También es una posibilidad de poder repensar lo que hacemos, ¿verdad? Realmente, si es que es necesario seguir usando ese tipo de maderas, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces me invitan a usar una madera de reforestación, de empezar a analizar si podemos construir algunas piezas realmente, y bueno, empezamos a trabajar con estas posibilidades, y bueno, empezamos a jugar con este material, y bueno, esto fue un homenaje a Rafael Iglesias justamente, que hicimos por todo lo que él hizo en Paraguay. Y bueno, entendiendo estas cualidades, entendiendo a estos maestros carpinteros, nos juntamos para diseñar esta simple pieza, que bueno, es un poco escultórica, pero realmente funciona muy bien, y la clave está en esta raja que hace que uno pueda usarlo en dos sentidos. Bueno, con eso empezamos un poco terminamos un poco esta primera etapa de ese paseo por Paraguay, y ahora voy a mostrar algunos trabajos rápidamente. No sé cómo estamos en tiempo, no sé si hablé mucho. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, este fue uno de mis primeros proyectos en San Bernardino, en un lugar a 50 kilómetros de Asunción, que tiene una vista, en un lugar alto, que una vista del lago Ipacaraí, que es el lugar donde realmente vamos de vacaciones en Paraguay, usando los lagos o los arroyos generalmente. Y bueno, un poco el lugar era ¿verdad? Un lugar en donde había una especie de calle que tenía una posibilidad de conectarse con el paisaje.
El hecho en sí surge un poco con la idea de que la gente del lugar no pierda esa conexión, y nos parecía interesante no apropiarnos de esa vista. Entonces, bueno, en esta intención de hundirnos, también obtuvimos el material que nos resuelve este problema de la contención, que nos resuelve un problema de la utilización del confort térmico mismo de este refugio, vamos a decir, o esta vivienda. Entonces, bueno, en este plano se puede ver la síntesis. Aquí teníamos la calle, y un poco con esta piedra empezamos a generar estos muros, y este muro que un poco se esconde de la calle y genera un poco esta idea como el PAMOI, de que el muro sea de contención, que sea estructural, que tenga la posibilidad de armar todo la vivienda en sí. Entonces esta vivienda, aparece un poco la función, ¿verdad?, que es una especie de lugar intermedio, con los dormitorios todos con vistas, y bueno, esto es un poco lo que ataja el suelo, y hay una linda relación desde la calle del horizonte. Acá podemos ver un poco la construcción, ahí vemos la piedra que obtuvimos el lugar, y esta idea de generar el menor impacto posible en los lugares es lo que nos interesa para poder dar un hecho que pueda incorporarse nuevamente al lugar. Acá podemos ver un poco cómo termina la casa, esa misma tierra que vuelve al techo, y toda esta materialidad, todos estos colores, todo este mundo que justamente le estuve mostrando, de entender un poco lo que existe en los maestros, entender un poco, por supuesto, todos los problemas que puede surgir con la erosión, del agua, la construcción del sitio, los ladrillos de la zona, la estructura que es una especie de viga banco, una viga que diseñamos y le doblamos para que no tape la vista, pero que al mismo tiempo genera una especie de banco para poder disfrutar de ese paisaje. Entonces son como hechos que incorporan varias cosas, ¿verdad? Y acá podemos ver, un poco esta idea de la galería, de esta necesidad de cobijarnos, de protegernos del sol, y por supuesto esta idea de integrarnos también. Me interesa mucho que el mundo se incorpore al lugar. Realmente esta vivienda es como una excusa para estar en este lugar. Por supuesto el control de la luz, que es una luz muy fuerte, muy molestosa. Y bueno, lo que vamos diseñando en base a piezas de madera, al mismo muro, a la misma piedra que se transforma en banco, con pocos materiales. Un poco este concepto de, por supuesto, presupuestos muy justos, muy bajos. Acá tenemos un perro que cuida, una casa bastante bravo. Y de noche también se transforma un poco en esta idea de una casa semienterrada. Pero lo interesante de un poco esto es un poco esta idea de ingresar, ¿verdad? Uno desde la calle uno ve el paisaje, pero cuando va ingresando al solar, al terreno, desaparece toda esa vista, ¿verdad? Y uno al ingresar en este pozo vuelve a descubrir nuevamente todo ese tiempo. Nos interesa mucho trabajar con el tiempo. Bueno, en esta otra vivienda también tuvimos una oportunidad en donde teníamos un pequeño terreno para un amigo pescador, el río Tebicuaré. Este es un lugar a 200 kilómetros de Asunción. Y teníamos un árbol que era el lugar donde hacían los asados, el pescado, y nos pide un lugar, y lo que hicimos fue simplemente atrapar ese único elemento que tenía el lugar, el árbol, esa sombra. Y con esa idea nos pareció interesante, y con muy bajo presupuesto, entendimos que armar un muro que no tenga juntas, que acepte un poco estas brisas que hay normalmente cerca de los ríos, la idea de integrar un poco toda esta casa con el patio cuando la casa se utilizaba. Me parecía muy interesante esta idea de cofre, ¿verdad? Cuando uno vuelve a Asunción, eso se cierra completamente, y cuando uno usa la casa se integra completamente al lugar. Entonces empezamos a pensar en muros que se puedan abrir,
por una cuestión de seguridad. Y también estas piedras que teníamos en la zona, que empezamos a trabajarlos, a quererlos, a tratarlos bien y bueno, incorporar estos materiales muy sencillos al proyecto. Teníamos un presupuesto bastante ajustado, en donde también las mismas tablas del encofrado las fuimos utilizando para los portones. Es como que se reincorpora todo y bueno, aparece un poco esta imagen en donde después aparece la piscina porque no estaba, y bueno, esta idea del lugar al lado del árbol, esta sombra, en este caso es luz, y pueden ver un poco algunas imágenes. Acá podemos ver un poco este muro ciego, y que tenemos que ver, bueno, podemos ver desde la terraza también el Tebico-Are y las tablas que vuelven a incorporarse al techo por el calor, y bueno, estas vigas que simplemente se ejecutan en base a las luces que tenemos en un lugar, y no era necesario seguir con la viga por los más metros cúbicos, era más costo, entonces un poco tiene una coherencia con los costos, la estructura es un poco una respuesta a eso. Bueno, en este caso Ñandubay es totalmente todo lo contrario, es un poco Misiones, es como la gran pampa que pude disfrutar al llegar a Mar del Plata. Hay un lugar cerca en Paraguay, al sur de Paraguay, que es Misiones. Y bueno, aparece un poco esta oportunidad, ¿verdad?, de armar un establecimiento de ovejas, y bueno, aparece un poco la oportunidad de encontrarnos con un lugar sin sombras, y esa foto un poco hablaba un poco de lo que teníamos que hacer, y una cantera a 30 kilómetros del sitio, y una demolición que fuimos comprando, porque los que invierten en animales o en establecimientos agropecuarios generalmente no quieren gastar mucho en sus viviendas, sino más bien en la inversión de la estancia misma. Entonces, bueno, aparece un lugar que es bastante difícil, porque realmente es un lugar donde existen vientos predominantes muy fuertes, no hay sombras, muy caliente. Entonces generamos un poco esta idea de un zócalo de piedra, y que arma un poco un suelo amable, en un lugar donde hay poca, vamos a decir, absorción de agua. Y bueno, el proyecto es muy simple, muy lineal, con una galería hacia el horizonte verde, este mar verde, y una especie de muro que bueno, es un poco el muro que nos protege un poco de este viento, de estas tempestades, y aparece un poco esta idea de la construcción del sitio. Es una pieza de piedra en un mar verde, y por supuesto el ingreso es muy difícil, es muy... entonces, bueno, empezamos a pensar en cómo llevar los materiales, y bueno, la chapa nos parecía una posibilidad. Con la carga de la demolición ya llevamos todos los materiales y empezamos a perforar un poco este muro, empezar a contar un poco esta pieza, este zócalo que cambia de color, que absorbe el agua, etc. Bueno, acá podemos ver qué pasa cuando llueve. Esto es... Y bueno, este mismo suelo que es muro, que es suelo, que aparece como una especie de gradas para los animales, para estas visitas, o estas imperfecciones. Cuando teníamos un hundimiento en este suelo, teníamos que volver a llevarlos al maestro, tuvimos un pequeño hundimiento, pero los niños empezaron a cargarlo con agua, y bueno, no permitieron que arreglemos esas imperfecciones, y lo más feliz vino muy bien para la casa. Bueno, en esta vivienda se llama Arapitú. Estas imágenes son interesantes porque realmente acá tenemos una imagen del 2002, y esta es una imagen actual. El desafío de empezar a trabajar en un bosque sin hacer daño al bosque, un poco era el desafío ese, ¿verdad? Y Arapitú es una palabra muy interesante en guaraní, donde Ara, desde la Comisión Guaranítica,
es el lugar preferido de los guaraníes, el lugar de la sombra, el lugar donde uno puede contenerse de la luz, del sol. Ará es día y Pitú es oscuro, es el lugar en el día que hay oscuridad, ¿verdad? Y la palabra Arapitú en conjunto es atmósfera. Entonces la idea bueno, evidentemente donde no hay naturaleza es interesante agregarla, ¿verdad? Pero cuando sobra la naturaleza, a mí me parece que tenemos que ser muy amables y muy precisos para poder entender esa atmósfera. Y bueno, es un poco lo que nosotros tratamos, intentamos, ¿verdad? Bueno, en este esquema se puede entender un poco la idea del proyecto. Es una casa que como que se mueve en el bosque, en donde todas estas piezas que son cerámicas o de ladrillo, incorpora un pedazo del bosque. No es la casa en el bosque, es el bosque en la casa, vamos a suponer. Entonces, todos los espacios entre estas piezas son los espacios, vamos a decir, sociales, y los que están en esta especie de C son los espacios íntimos. Entonces, realmente hay una linda relación con el lugar. Y lo interesante también me parece que hay una especie de topografía, o sea, hay una especie de desnivel en donde nuestra cubierta se mantiene en un mismo nivel y el suelo es como que se va moviendo, o sea que en planta la vivienda se mueve como en corte. Es un proyecto bastante extraño, pero que realmente genera un poco esta conexión que es lo que nos pareció interesante. Entonces, bueno, acá podemos ver esta imagen del ingreso, en donde tiene una escala, en donde aparecen algunos elementos que se incorporan como árboles. La terraza es verde, quisimos entender esa bóveda verde tan interesante, y bueno, y se incorpora a la casa, ¿verdad? Entonces hay como pequeños gestos con respecto, aquí se puede ver cómo se va construyendo. Y bueno, con los mismos materiales que teníamos en la zona, cerca de esta vivienda hay una zona de canteros, de restos de piedra que nosotros lo utilizamos para estas plataformas, y en el lugar donde teníamos un poco de luz metimos agua. Entonces esta vivienda aparece como algo bastante flexible en el lugar, vamos a decir. Bueno, aparece la hamaca, siempre importante. Y cuando empezamos a ganar altura, empezamos a usar estas maderas verticales, como esta relación con lo vertical más que con lo horizontal. La pieza es bastante horizontal, pero bueno, los espacios son en la parte de atrás bastante verticales. Bueno, todos los restos nosotros somos, como se dice, cachivacheros. Nosotros le llamamos, donde recogemos todo, estos eran los restos de la construcción, empezamos a hacer los portones con todos estos hierros, y incorporamos verde a estos portones. Aquí podemos ver un poco esta relación, esta escala, esta altura. Esto es como está ahora el techo, la cubierta. También incorporamos, bueno, acá podemos ver otras imágenes, voy a pasar rápidamente, que empieza a cambiar un poco con... Bueno, tenía muchas fotos, había sido. Pero estoy pasando rápido. Bueno, aparecen siempre visitas, se incorpora una huerta. Esta es mi hija, es muy dura, una fiscal bastante, no perdona nada. Bueno, esta obra, la verdad que voy a pasar de largo, realmente estaba, pero lo voy a mostrar rápidamente. Realmente fue un concurso privado, que estos concursos que uno hace para perder, ¿verdad? Porque era un amigo que muy particular, es el propio amigo que vos no querés hacerle nada. Y encima, como buen amigo, llama a 3 arquitectos más. Entonces tuve que competir. Entonces hice un proyecto, este amigo quería una pieza quería 150 metros cuadrados, una casa en un bosque fantástico, que tenga el aspecto de una casa Punta del Este y que no tenía el dinero. O sea, increíble. Y solamente para que los amigos vean que tiene una vivienda de la Punta del Este. Entonces realmente lo que hizo que ganemos
es que, bueno, hicimos una operación muy sencilla, hicimos una pieza de 5 por 30, ¿verdad? Y lo ubicamos en un lugar donde ninguno de los otros colegas lo ubicaron, yo lo metí dentro del bosque. Entonces, bueno, tiene una posición en el medio del terreno que tiene una cierta vista desde abajo, entonces uno ve desde abajo y ve esta pieza de vidrio sobrelevada a lo Punta del Este, pero tiene 5 metros, o sea, es una gran mentira. Entonces, bueno, la hicimos con el respeto que se merece ese sitio, ¿verdad? Tenía unos modelos modernos ahí, pero me parecía interesante toda esa naturaleza. Cuando fui al lugar me salió nosotros le llamamos el teyuguazú, que es el lagarto, el tipo iguana, o nos salían liebres, había una cantidad de animales. Entonces dije, bueno, vamos a hacer a lo Glen Murcutt, vamos a subirnos un poco y que eso fluya. Y bueno, además resolvíamos el problema de la humedad. Y al final ganamos el concurso, ¿verdad? Y está muy feliz. Y bueno, quedó esta pieza como una anécdota, ¿verdad? No es mi obra preferida, pero bueno, están muy felices. Está ahí. Y la terraza es muy linda. Bueno, por fin llegamos tengo 2 trabajos más. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿No están cansados? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto ya hablé? ¿1 hora? ¿Todavía? Bueno, avísame si es 1 hora, ya corto. Bueno, en este edificio, bueno, fue muy lindo el desafío bueno, después de armar muchos proyectos fuera de Asunción o con una escala más semi-rural o rural, tuvimos el desafío de trabajar en medio de Asunción, en un lugar que se está transformando, donde se está intentando revitalizar el microcentro, que está muy abandonado. Hay unos barrios que se están transformando y aparecen un poco estos pequeños edificios de 5 o 6 pisos, que es muy positivo, ¿verdad? Porque empieza a generar un poco este acercamiento nuevamente al centro histórico. El barrio Jara Asunción es un barrio que tiene incorporado una cantidad de estos árboles, cerámicas, un barrio de pequeñas viviendas, y a mí me parecía un desafío de repente armar unas construcciones en un lugar que me parecía que son unas colinas donde uno tiene vista de lo urbano, un poco del Chaco, y no quería un poco hacer ese temor de impactar negativamente en un sitio que tenemos, ¿verdad? Acá podemos ver un poco el edificio. El edificio se incorpora en el lugar, en esta colina, pero el problema que teníamos era un poco esta mala orientación, ¿verdad? En donde teníamos el sol de la tarde, pero la vista Asunción en esa fachada. Entonces hicimos como esta especie de manto de protección, en donde este edificio es como una especie de edificio poroso, en donde aparece un edificio que respira, que para mí más que el manto de ladrillos, es más bien el patio interior que tiene, es un poco el pulmón que hace que esto funcione de una maravilla. Entonces, bueno, aparece un poco esta pieza metida dentro de este barrio, y bueno, no quiero hablar de los planos, etcétera, etcétera, pero bueno, un poco es un departamento por piso, y acá podemos ver un poco esta especie de pulmón, donde acá tenemos el manto, o vamos a decir esta fachada de ladrillos, y esta especie de lengua que hace que uno pueda también conectarse un poco con la calle, y el edificio retrocede como da un paso para atrás, dejando un pequeño espacio público a nivel de la calle, para que esa masa de ladrillos tampoco no impacte al sitio. De repente teníamos un poco ese miedo, pero realmente no afecta para nada, al contrario, realmente es muy agradable dentro de ese barrio de cerámicas, de maderas, etcétera. Y incorporamos también un poco esta especie de balcones en donde uno puede fijarse. Acá tenemos el timbre un poco más adelante, en donde uno puede estar en contacto con el que viene. Esta idea que hablaba Lucio Costa, de poder hacer edificios, creo que de 5 pisos, donde la madre le puede seguir llamando al hijo para venir a comer, ¿verdad? Ese tipo de cosas, eso es muy de Asunción también. Entonces, bueno, por supuesto, este edificio también aparece como una especie de lámpara en el sitio, de noche también tiene sus características. Y bueno, acá podemos ver un poco esta imagen.
de noche también se incorpora al barrio sin problema. Bueno, teníamos un pequeño relleno de tierra y teníamos una pequeña casa también, una vivienda que no era histórica, por supuesto que tuvimos que demoler, y todos esos materiales nosotros incorporamos al fondo en esta especie de muro curvo, porque al sacar la tierra en donde donamos para el terreno enfrente, que quería hacer una huerta, una tierra muy buena, afloraban un poco los cimientos los vecinos, entonces bueno, dijimos, bueno, teníamos que hacer un muro de contención. Nos pareció interesante esta idea de la curva por esta cuestión de las ventilaciones, y además recogemos el agua de las lluvias para las instalaciones, ¿verdad? Y lo interesante de esta erosión es que tenemos árboles, unos lapachos que generan esto es como un semillero, y aparecen un poco, ahora hoy día hay una cantidad de pequeñas plantines no se ve aquí, pero hay una cantidad de pequeños arbolitos que siempre vamos sacando, un semillero muy interesante, que no fue eso pensado, ¿verdad? Fue muy espontáneo. Bueno, el ingreso también es un poco esa idea de cómo ingresar por el edificio, vamos a decir, por el interior, y ir encontrando ese tiempo, esa sorpresa para reincorporarnos al paisaje, a la ciudad, al vínculo con el barrio. Y bueno, esta operación es pequeña, siempre hablo bueno, no estar diseñando, no es que diseño mucho los muebles, pero me interesa cómo el material puede ser utilizado. Entonces esta idea del mueble de ladrillo que se va como transformando en muebles, o 4 o 5 piezas de madera que generan mesas, es lo que solemos hacer normalmente. Bueno, acá podemos ver un poco cómo filtramos la luz. Y es realmente una construcción de un muro, no es prefabricado, es simplemente una construcción de un muro con los maestros que tenemos, que es en donde tenemos esta ida y vuelta, que nos parece interesante. Acá podemos ver un poco este balcón, que es muy importante porque uno sale un poco a ver un poco esta conexión con el barrio y con Asunción. Allá podemos ver Asunción. Y bueno, la terraza también tiene esa conexión que estuvimos justamente por eso mostrando estas imágenes de esta intención de entender los lugares, esta conexión con el horizonte, con el cielo, con lo urbano, con el barrio, de una forma lo más amable posible. Estas son mis hijas. Aquí está la tremenda, que se viste igual para la foto, imagínense. No saben lo que es. Bueno, este tanque, que era un tanque de incendio porque la convertimos también en piscina. Bueno, acá podemos ver un poco de esta terraza, esta conexión, el Chaco, la gran línea verde. Bueno, y para terminar voy a mostrar un trabajo ahora de tierra. ¿Estamos bien en el tiempo? ¿En serio? Si se cansan me avisan o me interrumpen. Bueno. Bueno, la experiencia Luque fue una posibilidad de aprender un sistema constructivo que tiene que ver con la tierra compactada. Lo hicimos, aprendimos, desarrollamos una técnica milenaria realmente que lo incorporamos ahora y realmente resulta muy bien desde el punto de vista del costo, inercia térmica, etcétera. Y bueno, en esta oportunidad realmente lo llamamos experiencia Luque porque fue una vivienda mínima para una familia de niños que fueron abandonados por la madre, que vive con este señor, que bueno, al final hicimos esta experiencia entre 2 mangos, y a partir de aquí, que lo hicimos a mano con estudiantes, etcétera, bueno, acá podemos ver un poco la familia, empezamos a intentar volver a esta técnica que nos parecía que era muy fuerte desde el punto de vista expresivo y también desde el punto de vista de impacto a un lugar, porque con toda la materia que sacamos del suelo lo incorporamos nuevamente a los muros y empezamos a arreglar un poco el sitio con los pozos, vamos a decir, cámaras sépticas, etcétera, etcétera. Aparece Takuru, un pedido de un francés que se casa que se enamora de una paraguaya, y desde Francia, bueno, esta paraguaya que fue a estudiar enfermería, le muestra dónde vive ella. Es una familia campesina al interior de Paraguay, y este francés, un joven ingeniero,
queda enamorado del sitio. Y bueno, aparece un poco esta relación desde internet, una cosa muy extraña, pero él empieza a contactarnos, a pedirnos un poco una vivienda que se incorpora un poco al sitio sin causar daños. Y bueno, aparece un poco este concepto del Takuru, ¿verdad? El Takuru al final en guaraní significa, es el termitero, el refugio de la vivienda de las termitas, que no es más que un lugar donde arman una estructura para resguardar a la reina, que está por debajo de este montículo, y todo el sistema superior es un sistema de ventilación, y lo de afuera es un sistema vamos a decir, de protección y no se erosiona. O sea, siempre creemos que hacer algo de tierra implica el deterioro de la construcción, o que se va a derretir, etcétera, etcétera. Pero con este sistema, bueno, empezamos a entender el lugar. Y bueno, era una familia muy numerosa, tenía un presupuesto para hacer una pieza y un lugar, una sala comedor cocina máximo, y con este sistema, bueno, pudimos ampliar un poco esta vivienda, que realmente es bastante importante, con este sistema, usando el 85% del material surge del sitio, en donde pudimos darle a esta familia un lugar para sus animales, una especie de reservorio. Y bueno, el proyecto se sintetiza en 3 lugares: un lugar de los dormitorios, un lugar vamos a decir, de sala como cocina, y un lugar para los padres. O sea, la casa era pensada para el suegro, para la suegra, para todos. Entonces, bueno, aparece un poco esta idea, y acá empezamos a incorporar otros elementos como estos pozos canadienses, o teníamos dinero para los aire acondicionados. Nos parecía interesante meter un poco estas ventilaciones por subsuelo, donde el aire se transforma en aire fresco de 40 grados, una serpentina por debajo del suelo, que es constante, te transforma el aire en un 10 grados menos. Y bueno, acá podemos ver rápidamente, voy a pasar un poco dónde sacamos el material, cómo empezamos a construir con 2 sistemas, con 2 técnicas. Una es el muro tapial, y los ladrillos también prefabricados. Generamos una fábrica de ladrillos, que realmente son ladrillos compactados, son suelo cemento, tienen muy poco cemento, y con esta construcción empezamos a diseñar un poco esto, ¿verdad? También nos pareció una oportunidad para ver cómo vamos a cubrir, cómo vamos a techar, cómo vamos a generar esta cubierta. Y bueno, al tener estos ladrillos de tierra, lo más lógico era hacer bóvedas, ¿verdad? Porque al final no teníamos que traer nada de afuera, ni comprar tejas, ni traer. El acceso es bastante difícil. Y bueno, aparecen un poco estas bóvedas, que también nos sirvió bastante para nuestro sistema de ventilación. O sea, todo cerraba muy bien, y realmente es impresionante la diferencia de temperatura que hay desde el interior al exterior. Y esta especie de caja, de Takuru, acá podemos ver, tiene como ese control de la luz bastante, hasta diría románico, ¿verdad? Un poco así como con pequeñas perforaciones, con ese contacto suficiente con el exterior. Y bueno, por supuesto, el patio interior, en donde captamos el aire para la distribución y la transformación del aire en el interior. Bueno, también aparece toda la idea de usar materiales del sitio, pisos de tierra, nuestra fábrica, los ingresos, estas rajas para la circulación. Teníamos también esta idea de trabar los ladrillos, que es una especie de, tiene una traba. Bueno, también recubrimos un poco ese techo para tener más espesor. Y aquí podemos ver un poco la vivienda. Algunos dibujos de algunos estudiantes. El interior, un poco son todos los dormitorios, son bastantes. Y bueno, es un poco como esta idea, bueno, por supuesto, el verde y todas las plantas y todo lo que tienen que incorporarse con el tiempo es lo que hacen que las viviendas realmente estén terminadas para mí. Pero bueno, acá tenemos un poco la señora. Por supuesto, la casa le parece enorme, entonces empiezan a incorporar sus propias, empiezan a colgar la ropa en el interior, no saben qué hacer con tantos espacios. Increíble, pero súper interesante cómo ellos se van como apropiando del sitio con todo lo que tienen, y es muy lindo. Bueno,
Acá había un video, pero ya no quiero pasar porque es muy... Y para terminar le muestro lo que fue Ambapul. Ambapul fue esta experiencia que hicimos en México, en donde esta técnica constructiva de tierra que trabaja muy bien a la compresión, pero pésimamente a la tracción, al corte y a otros esfuerzos, y teníamos que hacer esta pieza, pensamos una pieza, vamos a decir, una especie de viga, una pieza que representa un poco la arquitectura, ¿verdad? En donde teníamos que trabajar con otro esfuerzo en un lugar donde hay sismos, ¿verdad? Entonces este es un dibujo en el pizarrón donde aparece un poco esta pieza de tierra de 2 toneladas que se distribuye a través de una piedra en 4 troncos que traban esta piedra y colgamos esta pieza. Es un poco lo que queríamos hacer un poco con esta idea, es que esta pieza que surge de cualquier lugar, o sea, esta experiencia se puede construir en cualquier sitio, con 4 troncos, una piedra y tierra del sitio uno puede hacer arquitectura, ese era un poco el mensaje, y entender un poco las condiciones que teníamos en México, que era de sismo. Entonces empezamos a entender que eso era una síntesis de lo que nosotros hacemos. Tenemos el material, tenemos la técnica, tenemos el constructor, tenemos la materia que se transforma en geometría, tenemos que diseñar la pieza y tenemos que hacer que funcione. Entonces, bueno, al mismo tiempo empezamos a diseñar esta pieza y a ponerlos a prueba. Fracasamos en los 2 intentos iniciales y bueno, empezamos a trabajar con este sistema constructivo. Acá un poco tenemos los encofrados. Nos dimos cuenta que al armar un poco la base de esta viga, era mejor usar la misma tierra como el encofrado, porque la madera se empezaba a deformar, empezaba a fisurar la viga. Al final fuimos descubriendo, empezamos después a romper lo que teníamos abajo y que eso flote. Por supuesto, todos estos tensores, este hierro, resuelven todo el tema de las tensiones que generaba esta pieza y representaba un poco esta idea de poner a prueba. Realmente fue bastante duro en México porque era como que nosotros estábamos haciendo una muestra y nos fuimos a construirla, estamos experimentando la muestra, o sea, como hasta el último día estuvimos así como bastante nerviosos porque teníamos que inaugurar algo que no se rompa. Y bueno, es un poco lo que hicimos en el patio de Barragán, enfrente a su vivienda, en los talleres de Barragán. Tuvimos bastantes problemas porque no teníamos las herramientas necesarias y generamos un poco esta pieza. La construimos. Bueno, creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias y gracias por la paciencia.